Así va el creyente, firme y adelante, hermanos. No cabizbajo, no derrotado, no arrastrándose, no gateando, ¿no? Él va firme, erguido, porque es el Señor quien sostiene nuestra cabeza, ¿no? Y adelante, hermanos, ¿no? Como dice el autor de Hebreos, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, dice. No damos la vuelta, no volvemos, sino seguimos hacia dónde, hermanos, hacia adelante. Así que con ese fervor en el alma, ¿no? Qué precioso himno, de verdad. Tome asiento, tome asiento. Y vamos a ingresar de inmediato a lo que va a significar la continuación, ¿no? De nuestro estudio que hemos empezado la semana pasada, apenas la semana pasada. Estoy hablando de nuestro estudio en la primera carta a Tesalonicenses, pero habiendo ingresado la semana que nos precedió a una nueva sección, ¿no? A una nueva sección, que es la sección se comprende del 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 hasta el capítulo 5 versículo 11. Vaya ubicando el pasaje, por favor. Vamos ubicando el pasaje, hermanos. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Muy bien, ¿lo tienen, hermanos? Amén. ¿Cómo se llama esta nueva serie? Usted ha estado atento, La hemos titulado, ¿no? Esta sección, reitero, que va a comprender el estudio de 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 y que se va a extender hasta el capítulo 5 versículo 11. ¿Cómo lo hemos titulado? Conociendo la esperanza futura. Amén. Conociendo la esperanza futura. Así que ponga ahí el título y el versículo que hoy vamos a estudiar, porque la semana pasada nos significó apenas, ¿no?, la introducción. Así que hoy vamos a ingresar al primer versículo, que es el versículo 13. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, nuestra serie de Conociendo la esperanza futura. Vamos a orar al Señor. Dios Santo, gracias te damos por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Por ser un Dios bueno, bondadoso, maravilloso e inigualable, Dios del cielo, Dios del universo. Señor, una vez más venimos delante de ti con el alma deseosa y el corazón expectante, Señor, de poder oír tu voz. Que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú iluminando nuestro entendimiento a la luz de tu bendita y gloriosa palabra. Oramos así. En tu nombre santo, Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Habíamos precisado la semana anterior que esta sección que vamos a empezar a mirar, o hemos empezado a mirarnos la semana pasada, es una sección que va a tener en el centro, ¿no?, de su desarrollo una de las doctrinas o ramas de la teología que mayor expectativa despierta, ¿no?, o interés, que es la escatología. Rama de la teología encargada del estudio de los últimos tiempos, del desenlace de esta era, del final, ¿no?, del finito, este tiempo presente, ¿no? Esa es la escatología. Y ciertamente esto va a despertar mucho interés en nuestro corazón, pero debemos de acudir, ¿no?, a esto con una actitud correcta en el corazón, hermanos. Eso es importante, ¿no? Entender que Pablo va a hablar de este tema no simplemente por el interés de satisfacer alguna inclinación, ¿no?, o curiosidad de la mente de esta iglesia, sino en esencia no va a acudir
a esta sección o a esta doctrina con el propósito de llevar consuelo al corazón de sus hermanos, de llevar tranquilidad. Y eso nos presentaba un aspecto esencial de la escatología, hermanos. La escatología siempre va a tener ese fin, ese propósito. ¿Cuál? De traer a nuestros corazones consuelo, tranquilidad, esperanza. Por eso el título de esta sección, Conociendo la Esperanza Futura. A eso se va a apuntar, ¿no? A traer esperanza a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces podemos caer en el terrible error de mirar la escatología desde una postura sensacionalista, o sea, buscando únicamente despertar en curiosidad o a veces entrar en debates, ¿no? En confrontaciones por determinada posición, y ese no es el propósito, ¿no? Eso no es lo que realmente anhela el Señor. Ahora, la duda escatológica en el corazón de esta iglesia, que vamos a ver hoy, realmente tenía consecuencias importantes de observar. Eran interrogantes que tenían tal vez en el centro, ¿no?, de su disertación el problema que tenía esta iglesia con el entendimiento de una de las doctrinas o sucesos dentro de la escatología que realmente llama muchísimo la atención, como lo es el arrebatamiento. Ese suceso en el cual el Señor Jesucristo arrancará, el término en griego es harpazo, rapto, es quitar con violencia algo, es sacar con violencia algo, y el Señor hará eso, ¿no? En el arrebatamiento, quitará de la tierra a su iglesia. Así que esto era tal vez la intriga que estaba ahí en el centro del corazón de esta iglesia y que estaba siendo alimentada, había precisado la semana anterior, por tres cosas principalmente. La primera inquietud era considerar, era lo que ellos pensaban, que el arrebatamiento ya había sido dado, que ya había ocurrido y que ellos se habían quedado. ¿En qué basaban esto? Ellos le habían precisado que lo basaban en las tribulaciones que estaban viviendo. Ellos estaban pasando situaciones muy difíciles de persecución, de afectación, de dolor. Así que ellos tenían en su mente una verdad sencilla, lo de la Escritura. Y es que iba a llegar después del arrebatamiento el momento en el que Dios iba a derramar el vaso de su ira. Porque eso va a llegar, hermanos, cuando Dios va a castigar a la humanidad por su impiedad, y realmente no la ira que está siendo detenida por este periodo de gracia en la que la salvación es ofrecida, no al hombre a través de Jesucristo por medio de su iglesia, eso va a terminar. La iglesia va a ser raptada. Y lo que va a seguir al rapto de la iglesia, y vamos a poco, hermanos, y en su momento va a ser un gráfico, ¿no?, de los eventos escatológicos ordenados a la luz de la Escritura. Cuando llega ese momento, que la iglesia es raptada, el evento que le sigue es lo que se conoce como el periodo de la tribulación y de la gran tribulación, que no es sino Dios en el día de su vida, que no es sino lo que se presenta desde el Antiguo Testamento como el día del Señor, Dios trayendo castigo a la humanidad. Así que los tesalonicenses estaban viviendo tribulación, un contexto realmente difícil, intenso. Así que ellos miraban la tribulación que estaban viviendo y ellos decían, esto ya es la tribulación. Esto ya es la gran tribulación. Realmente ya estamos aquí. Lo que quiere decir que el rapto ya ha sido efectuado y que nosotros nos hemos quedado. Ese era el razonamiento de ellos y realmente la dificultad en sus corazones. Un segundo aspecto, ¿no?, que alimentaba esta duda, no saber, este dolor frente a este aspecto escatológico, era la inquietud que estaba ligada a las falsas enseñanzas. Es decir, que se habían levantado en medio de esta iglesia, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, 1 y 2, versículos 1 y 2, se nos muestra, ¿no?, eso lo hemos visto la semana pasada, pero aquí se nos muestra que realmente, ¿no?, en esta iglesia se habían levantado hermanos que habían empezado a enseñar mal esto de la segunda venida del Señor. Pablo les va a decir, no nos oigan, no se dejen mover por ellos, por lo que dicen, por lo que hablan, no, por favor, no. Se había levantado un grupo de hombres que estaban distorsionando esta doctrina, que estaban cargando por ende sus corazones. Y el tercer aspecto, que era tal vez el más intenso, estaba moviendo sus corazones, reitero, esta intriga frente a la segunda venida del Señor, frente al arrebatamiento, era el pensar en relación a aquellos hermanos que habían muerto.
en ese periodo de tiempo y que por ende no habían participado del arrebatamiento, ¿no? O sea, eso realmente los intrigaba. ¿Qué de aquellos hermanos que han muerto? Ellos no han sido arrebatados. ¿Qué va a ser de ellos? Esto realmente despertaron sus corazones intriga y que vamos a ver hoy, de alguna otra manera había llenado de congoja sus almas. Dicho eso, habíamos dividido esta sección, reitero, del 4:13 y que se extiende hasta el 5, ¿hasta qué versículo? Hasta el 5:11. La habíamos dividido en 3 puntos y usted lo tiene que tener ahí apuntado, ¿no? El primer punto lo habíamos titulado llamados a conocer nuestra esperanza. El segundo punto lo habíamos titulado detalles teológicos sobre nuestra esperanza. Y el tercer punto lo habíamos titulado la seguridad detrás de nuestra esperanza. Eso tome nota, hermanos, ¿no? Porque eso es algo, es la estructura que yo le estoy dando, ¿no? MacArthur le da otra estructura, Pérez Milo le da otra estructura, Hendricks, Gordon Fee, el comentario bíblico mundo hispano, Richard, todos estos comentaristas, ¿no?, que consulto, le dan otra estructura, pero esta es la que el Señor de alguna otra forma puso en mi corazón. ¿Estamos, hermanos? Vamos a ingresar al primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Llamados a conocer nuestra esperanza. Pero antes de ingresar al primer punto, mira a su hermano que está a su costado y despiértenlo. Y algo que hace el pastor Peña, ¿no? El pastor Raúl Peña, nos podría hacerlo, ¿no? Para despertarnos. Alcen su mano, hermanos, así, ¿no? Un ensayo de arrebatamiento, dice, ¿no? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a ir? Muy bien, no creo ni que haya tiempo para ese hermano. Pero ya se despertó. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Versículo 13, llamados a conocer nuestra esperanza. Versículo 13, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vamos a desglosar este versículo y tratar de entender lo que Pablo está diciendo aquí. Una primera cosa que debemos mirar de este versículo es la palabra ignoréis, porque Pablo dice aquí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis esto, lo cual nos da a entender que ellos estaban ignorando respecto a ello. La palabra ignorar ahí es la traducción del término agneo, de donde viene luego la nomenclatura agnóstico, ¿no? Agneo, que se traduce, agnóstico por cierto no es que no cree, ¿no? Interesante que la raíz del término es que no comprende, cosa muy distinta, ¿no? No es que Dios no existe, es que tú no lo entiendes. Agneo, que significa no conocer, pero también se puede traducir como no comprender. Agneo, no conocer, agneo, no comprender. Esto en nuestro contexto nos indica que el asunto escatológico, esta duda del arrebatamiento, esta duda respecto a la segunda venida del Señor, era uno que los hermanos de Tesalónica no conocían, no comprendían a plenitud, que realmente en medio de la enseñanza que Pablo les había entregado, había cosas que ellos no habían comprendido a detalle. Es más, miraba que algunos comentaristas, usted recuerda en 1 Tesalonicenses 3, Pablo nos dice, ¿no? Yo los amo, y porque los amo, ¿qué iba a hacer Pablo? ¿Se acuerdan? Por amor, ¿qué iba a hacer Pablo? Quiso ir, Satanás no se lo permitió. ¿Y qué hizo Pablo? Envió a Timoteo, claro. Eso tiene que estar fresco, hermanos, ¿ah? Han pasado recién 5 meses. Pero Pablo envía a Timoteo, y algunos comentaristas consideran que Timoteo vuelve a Pablo y le lleva una carta de esta iglesia con preguntas relacionadas a esto. Y que Pablo aquí está pues respondiendo. Podría ser. Pero en el fondo nos muestra que, reitero, estos hermanos desconocían doctrina profunda en relación a este asunto. Ahí aprovecho, hermano, para recordarle que siempre va a haber cosas que usted y yo no vamos a comprender, hermanos. Siempre. No importa cuánto usted sepa de la Biblia, siempre va a haber algo más que aprender. ¿Amén, hermanos? Hoy empezaba un nuevo libro, ¿no? El libro de Josué.
y estaba leyendo toda la parte preliminar, ¿no? Del propósito de José, Josué, el bosquejo de Josué, me encantó esta sección, ¿no? El material que estoy revisando, que era algunos desafíos interpretativos, ¿no? Así lo llama MacArthur, desafíos interpretativos en el libro de Josué. Y realmente me llamó mucho la atención, hermanos, ¿no? Que varios de estos desafíos interpretativos, hay uno que realmente me hizo pensar, y es que Dios le muestra, ¿no? Josué iba a ser el encargado de que el pueblo de Dios tomara posesión de la prometida, porque José se impide esto a causa pues, de la incredulidad y desobediencia en su corazón. Pero cuando le dijo Josué, se aprecia que todos los que Dios dijo hay que no conquistan, hay que no conquistan. Y el desafío interpretativo es que no conquistaron ese pueblo, porque Dios no les permitió la conquista de ese pueblo. Interesante, ¿no? Yo nunca me puse a mirar en detalle eso, ¿no? Realmente eso nos recuerda, reitero, que nunca podremos conocer toda la plenitud de la Escritura, hermanos, y que eso nos tiene que alegrar, ¿no? Porque ahí habrá mucho que extraer, mucho que aprender. Amén, hermanos, pero parece que tiene que hacer, tiene que leer, hermano, ¿no? Tiene que leer y tiene que colocar su corazón en disposición de aprender lo que el Señor quiere decir. Así que Pablo se dirige a la iglesia y comienza diciéndoles, versículo 14, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, porque están haciendo, porque no comprenden esto, porque no conocen la profundidad de esto. ¿Que ignoréis qué? ¿Qué es lo que ignoraban, Pablo? Versículo 3, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, ellos ignoraban los detalles de aquellos que ellos entendían estaban durmiendo. De inmediato uno que entiende aquí que la palabra duermen es un eufemismo, hermanos, y que en la Escritura varias veces nos vamos a topar con esto, con eufemismos. ¿Y qué es un eufemismo, no? O sea, ¿a qué me refiero cuando le digo eufemismo? Bueno, en su aspecto más esencial, hermanos, un eufemismo es decir algo, pero de otra forma, con otra palabra. O sea, hablar de algo, pero en vez de usar la palabra que correspondería, usar otra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la palabra que use sea un poco más dulce, un poco más suave, ¿no? Por así decirlo. Es como cuando Pablo en 1 Corintios 7 dice, ¿no? Mejor les fuera no tocar mujer, ¿no? Y uno dice, wow, Pablo, ¿de qué estás hablando, no? Porque yo he tocado, cuando saludo tocamos a las mujeres, hombre, hermano. Pablo decía, mejor les fuera no tocar mujer, ¿no? Entonces yo, wow, no puede tocar a nadie, ¿no? Y empezaremos a saludarnos como ¿qué? Como chinos, ¿no? Así haciendo, de lejitos. Pero ahí tocar es un eufemismo. Tocar es un eufemismo ¿de qué? ¿De qué palabra? Mejor les fuera no tocar mujer. ¿De qué está hablando? No tener relaciones sexuales. Y luego lo voy a explicar a qué se refiere eso, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? Vamos a ver cuando lleguemos al capítulo. Ya estamos cerca, ¿no? ¿En qué capítulo estamos? No estamos en el 4. Estamos en el 5 ya, en 1 de Corintios, estamos en el 5. Porque estoy hablando de 1 Corintios, 1 Corintios 7, ¿no? Entonces, ahí tocar es un eufemismo de gran intimidad. Eso es un eufemismo, es palabra que se usa en reemplazo de otra con el propósito de que esta, que yo sea más dulce, sea más suave. Dormir aquí, duermen aquí es un eufemismo, porque Pablo dice, no queremos que ustedes ignoren de los que duermen, no podría ser los que duermen, ¿no? Porque ¿qué propósito de saber qué pasa en tu mente cuando duermes, ¿no? No tenía propósito. Dormir aquí es entonces un eufemismo que reemplaza ¿qué palabra? Muerte. Hermanos amados, ignoren respecto a los que han muerto. Ahora, de gramática. Coimeterión, de donde la palabra cementerio, por cierto. La palabra coimeterión, cementerio, pero que literalmente significaba dormir.
iglesia del primer siglo para referirse a los sepulcros donde colocaban los cuerpos de los hermanos cuando fallecían. Así que no lo llamaban tumba ellos, ¿no? Sino dormitorio, donde ellos estaban durmiendo. Y de ahí que se utiliza el término, ¿no? Los que duermen, hermanos. Interesante, ¿no? Interesante. No era tumba, ¿no? Era tumba. Vamos a ver si nos da el tiempo, ¿no? Para mirar algunos detalles más. Ahora, pregunta importante. ¿Por qué se cree el término morir? ¿Por qué no ser directo? No quiero de los que ya han muerto, de los que ya han dejado de existir, de los que ya no están aquí. ¿Por qué usar la palabra dormir? Pablo se entiende, es el que más usa este término, quería dejar en claro al utilizarlo, de que la muerte del creyente no era una situación de término. O sea, porque realmente la cultura griega y romana no miraba con mucha esperanza, ¿no?, la muerte. Porque sí, tenían los campos elíseos, tenían el Tártaro, y había otro estado intermedio, pero no miraban, ¿no?, con esperanza. O sea, en ninguno de los tres lugares realmente el corazón se sentía en plenitud de gozo y de esperanza. Así que la muerte para ellos no era algo pues que realmente les daba esperanza. Así que Pablo prefería, y la iglesia prefirió usar este término, el término de dormir. ¿Por qué? Porque con ello indicabas que el creyente no dejaba de existir ahí, o que no ingresaba después de la muerte en una situación de desgracia y de dolor, sino que, y es el término que Pablo emplea, la muerte era para el creyente estar presente con Cristo. Guión, estar al lado de Cristo, ¿no? Tome nota de eso, ¿ah? ¿Por qué duermen? ¿Por qué? Porque la muerte no era un término, ¿no? Y siempre quiso transmitirse eso en la teología del Nuevo Testamento, y cómo no, en los anticipos, ¿no?, de revelación progresiva en el Antiguo Testamento. Así que la muerte no era el fin, sino era más bien el estar presente en Cristo, al lado de Cristo. Un pasaje, tome nota, Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 8. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 8. Tome nota y lo leemos aquí para avanzar. Gracias, Josué. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 8. Dice, así que vivimos, que dice, confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Que por fe andamos y no por vista. Pero confiamos, y más, dice, quisiéramos, anhelamos, yo deseo anhelo estar ausente en el cuerpo y presente en el Señor. Esa es la descripción de Pablo de la muerte, ¿no? Es estar ausente en el cuerpo, es decir, ser despojados de este cuerpo, morir, porque ello significaría ¿qué cosa? Estar presentes en el Señor. Guión al lado del Señor. Que ahora no estamos al lado, por supuesto que sí, pero ahí se está hablando de una cercanía imposible de comparar a la que tenemos ahora, hermanos. Es estar donde habita la plenitud de la presencia en deidad de nuestro Señor. De ahí, reitero, ¿no?, insisto, que se utilice dormidos. Ahora, otro aspecto importante a señalar aquí es que el término dormidos no significa que se esté allá al lado del Señor en un estado de inconsciencia. Eso hay que tomarlo con mucho cuidado, hermanos. Porque yo escucho dormir, entonces yo estar ahí, al lado del Señor. Porque yo entiendo dormir como es, en estado de inconsciencia. No es eso, hermanos. Hay una palabra que acompaña a este dormir en el Señor, y es el descanso que vamos a tener en el Señor. Vaya a Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Reitero, tome nota y lo leemos aquí. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. ¿Lo tiene? Amén. Escribe ahí Juan: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe,
Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que harán ellos, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Así que, ¿qué vamos a hacer en la presencia del Señor? ¿Qué vamos a hacer? Descansar. Entonces vamos clarificando nuestra mente. ¿Es dormir? Sí. Pero no es el dormir inconsciente, es un estado de descanso, que no necesariamente es inconsciente. Uno no descansa necesariamente inconsciente. Pero me diría, pero pastor, yo descanso mejor cuando soy inconsciente. Yo descanso más rico ahí. Pero eso no es de lo que está hablando aquí el Señor. Y vamos a seguir clarificando eso. Este descansar en el Señor, y vamos usando términos un poco más precisos ya, eso es estar en el Señor, o sea, vamos a ser trasladados a la presencia del Señor, y lo que vamos a hacer es descansar, hermanos. ¿Cuántos están cansados? Si no están cansados, me preocupo, hermano, me preocupo. Si alguien está relajado, yo me preocupo. ¿Cuántos están cansados, hermanos? Amén. En este momento. Amén. Hay un pastor que me decía, ¿no? Al pastor que no le ves con ojera, no confías en él. Interesante. Estamos cansados, ¿no, hermanos? Bueno, lo que vamos a hacer en la presencia del Señor es eso en primer lugar. Descansar. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Esa palabra a mí ya me da ganas de arrodillarme y decirle, Señor, llévame ya, Señor, ¿no? Descansar. Pero no en un estado de inconsciencia. Y aquí hay que tener cuidado con este pasaje, que es el que más se utiliza para defender que el estado perfecto es un estado de inconsciencia, ¿no? El término técnico se utiliza, creo que es el sueño, ¿no? El sueño del alma, algo así. Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6. Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6. Tome nota y mire aquí. ¿Lo tiene? Amén. Mire lo que escribe. ¿Quién? ¿Quién escribe Eclesiastés? Salomón. Muy bien. Casi dice Pablo, ¿no? Ahí me rasgaba mi universidad, hermanos. Eclesiastés 9, versículos 5 y 6 dice: porque los que viven saben una sola cosa, ¿no? ¿Qué cosa, hermanos? Podemos estar seguros que vamos a morir. Qué bravo, ¿no? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán par en todo lo que está debajo del sol. Uno mira este pasaje y encuentra esta frase, ¿no? Su memoria, dice, ¿no? Ha sido puesta en olvido. Y uno dice, pastor, ¿dónde está? Están ahí, ¿no? Ya se ha puesto en olvido de la memoria del encargado de... Su memoria ha sido puesta en olvido, dice. Y uno mira, ya se ha dormido. Se ha dormido ya. Su memoria, dice, ha sido puesta en olvido. Y uno dice, ahí está, pastor. Ahí está hablando de que en este estado, ¿no? De nosotros muriendo y siendo colocados al lado del Señor, antes de que nuestro cuerpo glorificado, y vuelve el Señor, y ocurre el juicio, y todo, o sea, antes de eso, totalmente inconsciente. Estamos ahí, nada. Y eso no es correcto, hermanos. Porque lo que está haciendo aquí Salomón es únicamente establecer la distinción de lo que va a ocurrir cuando alguien muere. Y que dice, ¿no? Su amor y su odio y su envidia van a fenecer, terminan ahí. Y nunca más tendrá par en todo. ¿Qué dice ahí? Lo que está debajo del sol. Es decir, que si algo en algo no va a ser colocada la intensidad de nuestra memoria, es en las cosas que, hermanos, terrenales. Eso es interesante, hermanos, porque cuando uno se ha trasladado al cielo,
Uno diría, wow, y si uno muere, va a pensar en su mamá, no en su papá, y va a tener pena, pobre mi mamá, pobre mi papá, qué pena, qué dolor, cómo los he dejado. Y realmente eso no va a ocurrir, hermanos. Porque nos dice aquí que cuando uno muere, los asuntos terrenales terminan ahí. O sea, cuando dice la memoria es entregada al olvido, es eso, al olvido de los aspectos terrenales. Dice su amor, dice, o sea, no habla de las cosas malas nada más. Dice su amor, su odio, dice, su envidia. Uno diría, ¿no? Su odio, su rencor, su envidia, diría, ¿no? Pero dice también su amor. Desde los afectivos de su corazón en esta esfera terrenal, cuando uno pasa a la presencia del Señor, ya no van a tener ese peso de aflicción en su corazón, hermanos. Se va a ser apuesto en olvido todo el plano de esta esfera terrenal. Amén, hermanos. O sea, ahí no dice que en la eternidad vamos a estar en un estado neutral. No, simplemente está estableciendo la distinción de lo que va a ser de esa hora nosotros viviendo y sintiendo todo lo que en esta era transcurre y lo que va a ser nuestro corazón colocado en la presencia del Señor, hermanos. O sea, allá no va a haber pues el pesar de nuestras almas, ni la aflicción, ni la desgracia. Amén, hermanos. Pues es que uno tiene que tener con cuidado, ¿no? Como esta parábola del rico y Lázaro. ¿Conocen la parábola? Y este hombre está allá y dice, no piense en su familia, y dice, por favor, envía. Y uno dice, no, sí se va a pensar y sí se va a buscar enviar. No, el propósito de la parábola no era hacer escatología, hermanos. El propósito de la parábola era simplemente decirte, mientras estás vivo, arrepiéntete. Porque cuando te mueras, ya no hay nada que hacer. Las parábolas tienen un propósito claro y específico, hermanos, ¿no? Hay que tener cuidado con ello. Pastor, entonces si no vamos a estar en un estado de inconsciencia, ¿realmente vamos a estar conscientes delante del Señor? Y la respuesta es sí. Ya hay pasajes que nos muestran eso. Así que deje Eclesiastés y ahora trasládese hasta Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 9. Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 9. ¿Amén? ¿Lo tiene? Muy bien. Esto es lo que escribe ahí Juan. Cuando abrió el quinto sello, dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que decían. O sea, vio a creyentes y habían muerto. Y clamaban a gran voz antes de la venida. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, sangre verdadero, no juzgas y ves nuestra sangre y los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que, ¿qué cosa? Descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Qué claro, hermanos, ¿no? Ellos están en la presencia del Señor. ¿Ellos qué están haciendo? Descansando. Cuando moramos y pasemos a la presencia del Señor, eso vamos a hacer, hermanos. Vamos a descansar. Pero en medio de su descanso uno puede observar qué cosa. ¿Que ellos están inconscientes? No, que ellos están completamente conscientes. Y aquí en su conciencia están reclamando de alguna otra manera, ¿no? Que ya llegue el momento, ¿no? Que ya se produzca, ¿no? Que ya. Ellos dicen, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre? Porque va a llegar el momento de la venganza, el día de la venganza del Señor, ¿no? ¿Cuál es ese día? Cuando el vaso de su vida va a ser derramado. Así que ellos están pidiendo eso en medio de su descanso. Señor, que sea ya, que sea ya. ¿Y qué le dice el Señor? Todavía no. Faltan algunos todavía. Que se complete el número de los que van a ser salvos. Que ocurra, se ha derramado eso. Entonces ahí vemos el estado de conciencia. Otro versículo, capítulo 7, avanza hasta el capítulo 7. Capítulo 7, versículo del 9 en adelante. Dice,
la multitud vestida de ropas blancas. Lo tiene, ¿no? Amén. Vamos a leer un poco de Apocalipsis, hermanos. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estas sus ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante de Dios y les sirven día y noche en su templo, y al que está sentado sobre el trono extenderá sus tabernáculos sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios jugará toda la lágrima de los ojos de ellos. Preciosos hermanos, ¿no? Gloria al Señor. Porque ahí vemos que al adicionar este estado de descanso, vamos a estar adorando a Dios, vamos a estar sirviendo ahí de su presencia. Eso, obviamente, ¿no? En un estado pleno de conciencia. Ahora, quiero adicionar algo ahí, nos muestra, ¿no? Que lo que dice el Señor, nos está en un estado neutral de inconsciencia absoluta. Ese pasaje que acabamos de leer hace poco, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Ese pasaje también es importante, porque miren cómo termina ese pasaje. El siguiente, ahí está: confiamos, dice, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y del Señor. Pablo, hermanos, quería estar ya con el Señor. Y si uno dice que estar con el Señor era estar en un estado de inconsciencia, no tiene mucho sentido, porque una de las cosas que mayor deleite traía en el corazón de Pablo era tener unión con el Señor. Para mí el morir es Cristo, para mí el vivir es Cristo, pero hoy el morir es ganancia, ¿no? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, realmente ser que disfrutaba a Pablo era tener comunión con el Señor. Si Pablo creyera que morir era estar en un estado de inconsciencia, él no hubiera dicho: eso es muchísimo mejor que estar ahora con el Señor. Pablo entendía que comunión con el Señor, cuando él muriera, sí iba a ser más grande, más intensa, más sublime, ¿no? En un estado de conciencia, descansando en el Señor, adorando al Señor y glorificando su santo nombre. Amén, hermanos. La iglesia de Salón, entonces, era una iglesia que ignoraba esto, y que ignorando esto, ya habían cargado sus corazones, porque ellos estaban mirando realmente con bastante duda qué sería de estos hermanos cuando el Señor volviera, qué sería de ellos que habían muerto antes que el Señor regresaban. Ellos iban a perderse del rapto, ellos iban a perderse de la segunda venida. Ellos tendrían que esperar hasta que ocurra el juicio final, mucho tiempo después. Eso, ¿no?, es lo que estaba llenando a duda sus corazones. Y el Señor, a través de Pablo aquí, va a buscar responder. ¿Por qué, hermanos? Porque la muerte para nosotros, reitero, no debe de ser motivo de pesar, de aflicción, de desesperación, hermanos. ¿Amén? Frente a la muerte, el creyente puede llorar. Claro que sí, hermanos. Jesús se lamentó frente a la tumba de Lázaro, al ver a María, llorando desgarradamente, ¿no? Se conmovió, dice ahí Juan, ¿no?
igual nosotros, ¿no? Dolernos frente a la muerte, pero entendemos que nosotros morir no es el fin, sino dormir. Y dormir es descansar en la presencia del Señor. No tendremos hambre, dice. ¿Cuántos están de hambre, hermano? Ya no da hambre. 8 están de hambre. Por eso está que se confunde, hermano. Ya no tendremos sed, dice. Ya el sol no nos molestará, dice. Ya no habrá lágrimas, ¿no? Porque todo hay que jugar. Amén. Si yo miro la muerte así, ¿entiendes por qué Pablo dice: yo quisiera estar ausentes, ¿no? Aquí y presentes. Vamos a orar. Vamos. Tanto gracias por la palabra y porque tenemos en la mente que aquello que hablaba la iglesia de Tesalónica es algo que muchas veces nosotros también ignoramos, Señor. Y ignorancia en relación a los que duermen es en esencia una ignorancia en relación a lo que debe ser la muerte para un creyente, o cómo debe un creyente mirar la muerte, Señor. Y hemos podido apreciar en estos minutos, Señor, que la muerte no es el final, no, Señor. La muerte es una cosa que está mejor. Pablo entendía que era mejor, por eso quería estar ahí. La muerte es estar en tu presencia. Descansar en ti, adorar, teniéndote ahí, Señor, a nuestro lado. Señor, ayúdanos a entender ello. Entendiendo ello, ya no tenemos temor, Señor, o cuando nos toque afrontar la pared, ya no será un desespero en nuestro corazón, Señor. Ya daremos, como no, nos dolerá, por supuesto que sí. No será nuestra derrota, Señor. ¿Dónde está muerte del aguijón? Escribe Pablo, Señor. Ha sido derrotada. Tú la derrotaste. Oramos así, en Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor, por sus palabras. Hermanos, y la siguiente semana vamos a continuar.